Hola, ¿qué tal a todos? En este video voy a explicar todo lo referente a lo que es un algoritmo. Cabe mencionar que este tema es un poco complicado, ¿vale? Implica mucha lógica, mucho razonamiento, maneras de pensar diferentes, pero es importante abordarlo. Lo voy a intentar hacer de una manera corta y lo mejor explicable posible. Aún así, eh, hay que poner mucha atención porque implica mucho razonamiento. ¿Vale? Los temas que se van a abordar aquí implican mucho razonamiento. Antes de iniciar con el diseño de diagramas de flujo, de pseudocódigo y todo lo referente a algoritmos, hay que entender en sí qué es un algoritmo. ¿Vale? Es el tema central. Un algoritmo es un conjunto de pasos ordenados. Estos pasos me permiten a mí resolver un problema planteado siguiendo una metodología, una secuencia lógica y ordenada. ¿Vale? Prácticamente casi todo lo que hacemos en nuestra vida cotidiana a través de pasos ordenados se realizan a través de un algoritmo. Entonces, eh, otra cosa, todos los dispositivos inteligentes, analógicos, tanto analógicos como digitales, hacen uso de un algoritmo. No sé si en alguna ocasión se preguntaron cómo funcionaba una calculadora. La calculadora sabe que si yo le ingreso un 2 más 2 me da el resultado un 4. Porque en esa calculadora está inmerso un algoritmo que me permite representar operaciones. ¿Vale? Mencionar que el algoritmo no me da el resultado, sino me explica el proceso paso a paso para resolver el problema, ¿vale? De X planteamiento de una problemática que yo tenga. En informática lo que es un algoritmo es muy importante, ya que los algoritmos se utilizan en la programación. ¿Y qué es la programación? Es el diseño de soluciones a problemas a través de la computadora. Prácticamente todo lo que nosotros nos podemos imaginar lo podemos representar en la computadora gracias a un algoritmo. Entonces, como se los menciono en este texto, en informática, la programación se utiliza para diseñar y representar soluciones a problemas eh, y los cuales se ejecutan a través de un algoritmo. Y por ende, eh, se pueden crear aplicaciones, no nada más resolver un problema planteado, sino para aplicaciones, programas. Por ejemplo, WhatsApp, Facebook, Instagram, esas aplicaciones que ustedes tienen instaladas en su computador, en su laptop, ya sea de escritorio, ya sea de portátil, una tablet, un teléfono celular, eh, todos trabajan a base de un algoritmo. Nosotros a diario hacemos uso de estos algoritmos consciente o inconscientemente. Entonces, es importante entenderlos. Prácticamente todo lo que nosotros utilizamos en nuestras aplicaciones del teléfono están hechas a base de un algoritmo. ¿Vale? Para representar algoritmos se utilizan dos herramientas. Bueno, se utilizan más, pero nosotros vamos a utilizar las básicas. Son pseudocódigo y diagramas de flujo. Un pseudocódigo viene siendo una sintaxis que me permite una aproximación del algoritmo al lenguaje natural y al de la computadora. O sea, es una mezcla entre estructuras escritas y en nuestro idioma natural, como hablamos, como nos manejamos con la sintaxis, y el idioma que utiliza la computadora. Pero todo esto es en pasos ordenados. ¿Vale? Eh, la otra forma es un diagrama de flujo. Es exactamente lo mismo que un pseudocódigo, nada más que se diferencian porque aquí en los diagramas de flujo ya se utilizan símbolos. ¿Vale? En pseudocódigo son pasos, es un lenguaje escrito a través de procedimientos de pasos ordenados. Diagrama de flujo es exactamente lo mismo, pero como les decía, nada más que ahora con símbolos. En vez de texto, yo voy a tener símbolos y cada símbolo me representa una operación. ¿Okay? Entonces, diagrama de flujo es una herramienta de programación clásica, por excelencia la más usada, por lo mismo, por lo visual que me permite representar algoritmos de manera más clara visualmente. Estos diagramas de flujo muestran el flujo lógico de un algoritmo de una manera clara. Tiene varias limitaciones. ¿Cuáles? Entre más complejo sea mi problema a resolver, más complejo va a ser mi diseño de algoritmo, ¿vale? O de mi diagrama de flujo. Es un poco complicado entender estos dos conceptos así nada más explicados. Para eso hay que trabajar con ellos, hacer unos cuantos ejemplos para entender un poco en qué consiste tanto el pseudocódigo como el diagrama de flujo. Como ya se los había mencionado, el pseudocódigo es un programa escrito en lenguaje en el que puedo entender tanto la computadora combinado con nuestro lenguaje natural, nuestra forma de expresarnos.
Aunque no existen reglas para la escritura de pseudocódigo en español, se utilizan palabras reservadas básicas. Ahorita vamos a ver a través de un ejemplo que es una palabra reservada. ¿Vale? Bien, entre tantos ejemplos de los cuales nosotros hacemos uso en la vida cotidiana, yo tomé uno, ¿vale? Uno muy sencillo. Para mí está muy sencillo, el cual consiste en cambiar la llanta punchada de un carro. Les planteo ese problema, el primer ejemplo, así de sencillo. Yo tengo un carro en el cual las 4 llantas una está punchada, ¿vale? Y necesito cambiarla. Yo tengo ya el material, ya tengo la herramienta, la llanta, la refa, todo. Ya está ahí toda la mano, ya nada más ocupo empezar a trabajar. Ahora, supongamos que este trabajo lo va a hacer un robot, ¿vale? Un algoritmo me permite a mí diseñar los pasos de manera ordenada para que no importa si es una persona experta o inexperta en los carros, es un robot, pero independientemente de quién realice esta acción, esos pasos ordenados le pueda ayudar a que realice esa acción. Es el objetivo de un diagrama de flujo, de un pseudocódigo y por ende de un algoritmo. ¿Vale? Entonces, lo voy a manejar así. Voy a representar a través de un pseudocódigo. Poco a poco voy a ir explicándoles la sintaxis. ¿Vale? Voy a empezar un poco avanzado y ya conforme realicemos este y los otros ejercicios que vienen más adelante, les voy a explicar paso a paso en qué consiste cada parte del pseudocódigo. Bueno, inicio. Cualquier algoritmo representado ya sea en pseudocódigo o en diagrama de flujo, consta de 2 etiquetas, de un inicio y de un fin. ¿Vale? Esos bloques a mí me permiten identificar cuándo inicia y cuándo termina mi algoritmo. Entonces voy a colocar mis etiquetas de... Perdón. Lo voy a hacer... Me está moviendo... Así. Ok, ahora sí. Les pido una disculpa. Necesito colocar mi etiqueta de inicio y mi etiqueta de fin. ¿Vale? Esas son obligatorias. Tienen que estar o sí. Y el diseño de mi algoritmo tiene que estar dentro de esas 2 etiquetas. Es por ley. ¿Vale? Lo mismo va a suceder con el diagrama de flujo, pero ya en vez de palabras ya van a ser símbolos. Ok. ¿Cuál sería el primer paso para cambiar la llanta ponchada de un carro? Suponiendo que ya está todo el material ahí a la mano. ¿Vale? Bueno, para mí sería como aflojar, birlos. Vienen siendo los birlos los tornillos con los que se aprietan las llantas. ¿Sale? Los voy a aflojar. ¿Vale? Como segundo paso, voy a colocar gato hidráulico. Bueno, el gato hidráulico. ¿Sale? Ya está en posición el gato hidráulico. Ahora ya lo puedo levantar. Más bien levantar el carro con ayuda del gato hidráulico. Estos pasos que yo estoy especificando aquí tienen que ser muy claros y precisos, ¿vale? No tienen que llevar mucho texto, pero sí lo suficiente como para entender la situación. Ok, ya aflojé los birlos, ya coloqué el gato, ya levanté el carro. Ahora sí, para continuar necesito quitar por completo los birlos. Remover birlos. ¿Vale? Ya aflojé, levanté, coloqué el gato, levanté el carro, quité los birlos. Entonces ahora sí ya puedo remover llanta punchada. ¿Vale? Ahí está, ya la quité. Hasta este paso yo lo que hice fue quitar la llanta. Si se fijan fueron 2, 4, 5 pasos. ¿Vale? Están ordenados. Cabe mencionar que los pasos en pseudocódigo y en diagrama de flujo tienen que ser en secuencia. O sea, del paso 1 no me puedo brincar al 3. Tengo que pasar por el
por el 2. Si no, ya no puedo realizar una acción. ¿Sale? Por ejemplo, aquí, ¿cómo puedo yo levantar el carro si ni siquiera he colocado el gato hidráulico? Entonces, por lógica, ¿verdad? Ya quité la llanta, ahora voy a colocar la llanta nueva, o sea, lo que es la refa, lo que comúnmente le conocemos como refa. ¿Vale? Ya coloqué la refa, no puedo bajar todavía el carro, porque necesito ahora ajustar birlos. Ojo, no apretar, ajustarlo, nada más los coloco y los ajusto un poco. ¿Vale? Ya que ajusté los birlos, ahora voy a bajar el carro, aflojando lo que es el seguro del gato hidráulico. ¿Vale? Ya que lo bajé, ahora necesito quitar el gato hidráulico. ¿Vale? Si se fijan, el proceso de remover el gato hidráulico lo hice en 2 pasos. Primero lo bajo el carro y después quito el gato hidráulico. ¿Vale? Independientemente si ustedes entienden o no de mecánica o que yo sea experto o no en cambiar la llanta ponchada, es como que por lógica los pasos que debería de seguir. Tal vez omita algunos, no son tan importantes porque se pueden englobar dentro de algunos de estos pasos. ¿Sale? Ya quité el gato hidráulico, ahora sí que ya está la llanta colocada en su lugar y el carro que está abajo, ya puedo apretar los birlos. ¿Esto para qué lo hago? Para que ya estén fijos y apretados. Yo no podía hacer este paso cuando el carro estaba levantado por cuestiones de seguridad. ¿Vale? Entonces lo voy a dejar hasta aquí para no extenderme tanto. En pocos de hacerlo lo más resumido posible. ¿Vale? Esto es un pseudocódigo, secuencia de pasos ordenados que me permiten a mí resolver un problema. ¿Vale? Yo utilicé un ejemplo muy ortodoxo, la cambiar la llanta ponchada de un carro. Hubiese sido lo mismo si yo hago una receta de cocina o por ejemplo un pastel, los pasos que necesito considerar. Es lo mismo. Entonces les decía que lo que es algoritmos lo hacemos a diario, ¿vale? Consciente o inconscientemente, o con el simple hecho de utilizar un teléfono. Entonces, esto sería un pseudocódigo, un ejemplo de un pseudocódigo. ¿Okay? Es importante explicarles esta parte, las variables y las constantes. Son tipos de datos que se utilizan en los algoritmos, no importa la forma como los esté representando, en pseudocódigo o en diagramas de flujo. Y es un poco complejo entenderlas y usarlas, pero voy a tratar de hacerlo lo mejor entendible posible. Variables y constantes. Son unidades de almacenamiento que voy a utilizar en mi algoritmo. ¿Vale? Voy a iniciar con una constante. En base a la explicación que yo les pongo aquí, una constante es un dato numérico o alfanumérico, o sea que puede ser un número o una combinación de números y letras, puras letras. ¿Vale? No, ojo aquí, no cambia durante todo el desarrollo del algoritmo. ¿Vale? O sea, cuando yo declaro un tipo de dato constante, es que el valor que yo le asigne siempre va a ser único, nunca va a cambiar. Por eso es una constante, vaya. Les pongo un ejemplo. En matemáticas hay un símbolo que se conoce como pi, y ese valor nunca cambia. Su valor es 3.1416 y dice hasta el infinito. ¿Vale? Entonces, ese es un claro ejemplo de un valor constante. Porque supongamos que mi símbolo, este es su valor, y ese nunca va a cambiar. ¿Vale? Eso es una constante. Ahora, una variable. Una variable son zonas de memoria cuyo contenido cambia durante la fase del procesamiento de información. Es completamente lo contrario a una constante. Este es fijo, ¿vale? La variable no. Vaya, el mismo nombre lo dice. El valor de una variable tiende a cambiar constantemente. ¿Vale? Por ejemplo, ¿cómo puedo diferenciar yo una constante de una variable? La constante siempre está igualada a algo, tiene un valor. Y las variables no. Las variables son simples unidades que se pueden representar con cualquier palabra. Por ejemplo, aquí, Carlos. Carlos puede ser una variable porque yo después a Carlos le puedo manipular su valor. Y sabes qué, Carlos vas a valer 5. Y después le puedo decir, a Carlos le voy a sumar su valor más 34.
y puedo manipularlo porque el valor de Carlos va a estar cambiando constantemente. Eso va a ser dependiendo de la necesidad de mi algoritmo. Entonces, un tipo de dato variable es aquel que cambia y un tipo de dato constante es aquel que es fijo. ¿Ok? Para entrar en materia y podamos entender un poco, voy a explicarles algunos ejemplos, tanto de pseudocódigo como de diagramas de flujo. ¿Ok? Aquí yo les pongo 4 ejemplos. Voy a tratar de explicar lo más fácil posible para que lo entendamos y se den una idea de en qué consiste un diagrama de flujo. Por cuestiones de tiempo, de la materia y la forma, no puedo abordar como quisiera este tema, ¿vale? Porque es algo complicado y para entenderlo bien implica mucho trabajo, mucha dedicación y tiempo sobre todo. Entonces, en medida de lo que se pueda hacer, es lo que vamos a abarcar nosotros. Ejemplos de pseudocódigo. Miren, chavos. Aquí les planteo un problema. Realiza la conversión de minutos a segundos. ¿Cuántos minutos? Los que sean. Como yo no les estoy pidiendo cuántos, yo nomás te estoy diciendo, ¿sabes qué? Haz de cuenta que se los pongo así. Tienes una calculadora la cual te permite a ti convertir minutos a segundos. Entonces, la calculadora te va a permitir a ti convertir desde 1 minuto a segundos, de 2, 3, 10, 1000, 1.000.000, los que sean. Entonces, un algoritmo es lo que su finalidad. Indicar los pasos, no tanto el resultado, sino los pasos. Pero vaya, los pasos tienen que estar correctos para que el resultado también sea correcto. ¿Vale? Si uno de los pasos es incorrecto, depende también el resultado. ¿Vale? Ok, entonces recordemos que un pseudocódigo incluye 2 etiquetas principales, inicio y fin. Eso es a fuerzas. Y el procedimiento tiene que estar dentro de esas 2 etiquetas, como un bloque. Aquí inicia y aquí termina. ¿Ok? Ahora, ojo aquí. No me está diciendo cuántos minutos. Puedo declarar un tipo de dato que sea variable. ¿Por qué variable? Porque en ese tipo de datos se va a guardar el minuto que yo quiera ingresar. Si es 1, si es 5, si es 10. ¿Vale? Entonces voy a poner aquí leer minutos. Y eso, los minutos que yo lea, los tengo que almacenar en un tipo de dato variable. Min. ¿Ok? Ojo, ¿a qué me refiero con leer? Me refiero a que estoy pidiendo un número y ese número va a ser el minuto, la cantidad de minutos que yo quiero convertir. ¿Vale? Y esto que estoy haciendo aquí, min, es la unidad de almacenamiento donde se va a almacenar ese número. Si se fijan, no lo igualé, no le puse ningún valor. ¿Por qué? Porque va a ser una variable, va a aceptar cualquier número. ¿Ok? Entonces, cuando yo, haz de cuenta que tengo una calculadora. La calculadora me está diciendo hasta el momento, oh, dame el total de minutos. Y yo le digo 5. Ese número 5 se va a almacenar en la variable min. ¿Ok? Es un poco complejo esto de los algoritmos, pero bueno, hay que abordarlo. Ahora, supongamos que yo ya tengo 5. Es el número de la cantidad de minutos que quiero convertir. Para convertir minutos a segundos necesito realizar una multiplicación de los minutos por los segundos. Y un minuto tiene 60 segundos, por lo tanto aquí necesito multiplicar minutos y por segundos. Un minuto tiene 60 segundos, como ya lo dije. Entonces ese valor no va a cambiar. Por lo tanto, los segundos tienen que ser una constante, o sea, igual a 60. Voy a declarar mi constante, miren. Esto que yo hice aquí se le conoce como declarar una variable. La estoy creando. Ahora lo que voy a hacer es crear una constante. Como una constante es un valor fijo, no la voy a leer, nada más la voy a crear. Segundos. Segundos es igual a 60. ¿Vale? Esta es una constante. ¿Por qué? Porque no puedo dar cuenta porque yo le estoy asignando un valor y ese valor nunca va a cambiar. Esa es una variable. ¿Cómo me doy cuenta? Porque no tiene una igualación. ¿Vale? Y ojo, otro dato. Cuando yo haga una lectura de minutos, o cuando yo declaro una constante, tengo que colocar el punto y coma al final. ¿Para qué? Para indicar que ahí se terminó la instrucción. Es sintaxis que tiene que ir. ¿Vale? Ok. Ahora, voy a resolver realizar la multiplicación de segundos por minutos. ¿Vale? O sea, tengo que hacer esto. Segundos por minutos.
De antemano sé que al utilizar la palabra segundos, automáticamente estoy obteniendo este valor, 60 por min. Y recuerda que min es la cantidad de minutos que yo voy a multiplicar, porque en min se va a guardar ese número, ¿vale? Entonces, ese resultado yo necesito meterlo en otro valor, en otra unidad de almacenamiento, ¿vale? Entonces yo lo voy a poner así, resultado, lo voy a quitar aquí. Resultado va a ser igual a segundos, que vale 60, por la cantidad de minutos que yo ingresé, 5, y fue una suposición. Y ese valor se guardó en la variable min, ¿vale? Entonces, como aquí yo estoy utilizando un nuevo valor, una nueva variable, es una variable porque su valor va a cambiar dependiendo de la cantidad de minutos que yo ingrese. Entonces, como es una variable, también tengo que declararla, ¿vale? Recuerden, yo no puedo utilizar ninguna variable o constante sin antes haberla declarado. ¿Okay? Conforme yo las voy utilizando, las voy agregando arriba, donde las estoy declarando. Las estoy creando, vaya. Estoy diciendo que voy a utilizar una variable que se llame resultado y otra que se llame minutos. Y aquí estoy diciendo que voy a utilizar una constante que se llame segundos y que valga 60. Entonces, si yo ingresé un 5 y ese 5 se almacenó, bueno, más fácil, si yo ingresé un 1 y ese 1 se almacenó en minutos, entonces el resultado debe ser igual a segundos, que es 60, por minutos. ¿Y minutos cuánto equivale? A 1. Entonces, 60 por 1, 60, es correcto. Un minuto tiene 60 segundos. Si yo hubiese metido en min un 2, pues entonces sería 60 por 2. Y 2 minutos tendrían 120 segundos, ¿vale? Entonces, una vez que ya realicé la operación, necesito imprimir el resultado, mostrarlo. Es como cuando yo ingreso en una calculadora 2 más 2, me sale un 4. Aquí es igual. Yo ya realicé la operación, entonces necesito imprimir el resultado final. Eso voy a hacer una impresión. Para imprimir, utilizo las comillas. Ojo, cuando yo utilice las comillas, estoy indicando que estoy imprimiendo un resultado. O no un resultado, lo que sea, pero yo estoy imprimiendo. Estoy mostrando a pantalla, vaya, resultado. De mi constante que tengo y mis dos variables, en cuál se almacena el resultado final, vaya, lo acabo de decir, en la variable que se llama resultado, porque aquí se almacena la operación de segundos por minutos. Entonces, esto es lo que yo ocupo imprimir. Resultado. ¿Vale? Así de sencillo. Esto es un diagrama de flujo. Donde esto es un pseudocódigo. Y ahora voy a resolver un segundo ejercicio. ¿Vale? Para esto. Ahora el problema es tener un pseudocódigo el cual me permita leer la edad y el peso de una persona y posteriormente mostrarla. Eso está más sencillo. Nada más es capturar los datos y mostrarlos. ¿Vale? Al decir leer, hago referencia a que le voy a pedir esos datos al usuario. Voy a comenzar. Inicio. Fíjense que estas dos van a fuerzas. Inicio y fin. ¿Vale? Como yo le voy a pedir una edad a una persona, esa edad y ese peso también pueden variar, porque puede ser a una persona o a muchas personas. Imaginemos que esta es una calculadora, entonces el valor puede variar. Por lo tanto, lo que necesito son variables, no constantes, un valor que pueda cambiar. ¿Vale? Entonces le voy a pedir al usuario leer de edad y también le voy a decir leer de peso. ¿A qué me refiero con eso? Cuando el usuario ingrese el valor de la edad, se va a almacenar en E. Cuando el usuario ingrese el valor de P, se va a almacenar en peso. ¿Vale? ¿Para qué me sirven las variables? Para cachar ese valor y tenerlo en una variable. Entonces ya después nada más utilizo esa variable o esa constante para imprimir. Prácticamente lo que estoy haciendo, miren, pidiendo la edad, el peso, y ahora lo que voy a hacer es imprimir. Y recuerda que para imprimir necesito las comillas. Entonces aquí voy a poner
su edad es dos puntos, espacio, y voy a utilizar la variable donde se guardó la edad. En este caso es E. ¿Sale? Y su peso es, ¿dónde se almacenó el valor de peso? En P. Entonces aquí voy a colocar, aquí voy a borrar estos puntos. P. Ahí está. Así, ahí termina. Está mucho más sencillo porque nada más me está pidiendo ingresar datos, imprimir. ¿Vale? ¿Por qué utilicé E y P? Porque es donde se almacenan los valores que el usuario ingresó. Hay cuenta que esto es una calculadora. Yo le estoy diciendo, ¿sabes qué? Ingresa la edad. Me da el valor y lo almaceno en la E. Después le pido el peso, me da el valor y se almacena en P. Y al final nada más imprimo. Su edad es E y su peso es E. Y así me lo pide el problema. Vamos con un tercer ejercicio. El cual me pide calcular el área de un círculo. ¿Vale? Recordemos que para el área de un círculo necesito las fórmulas de pi por radio al cuadrado. Recuerda que pi es una constante. Pi equivale a 3.1416. El radio, ese si yo no lo conozco, lo voy a pedir al usuario. Pongamos que el usuario tiene una calculadora que le permite que se calcular el área de un círculo. Entonces, ¿qué dato le voy a pedir yo al usuario para poder calcular esa operación? Pues el radio de su círculo. Es lo único que yo le voy a pedir. Inicio, fin. Ok. Voy a leer radio. ¿Vale? ¿A qué me refiero con leer? Que le voy a pedir el valor del radio al usuario. ¿Vale? Y eso le voy a almacenar en una variable que se llame rad. Punto y coma. Ahora voy a declarar mi constante que se llame pi y le voy a asignar un valor 3.1416 lleva más decimales, lo vamos a dejar así con 3.1416. ¿Vale? ¿Qué es una constante? Porque pi no cambia, es un valor fijo. ¿Okay? Entonces, mi punto y coma. Acá me hizo falta explicarles algo, me voy a regresar tantito. Cuando yo imprimo algo, no voy a colocar el punto y coma. Nada más coloco punto y coma cuando declaro una constante o una variable. ¿Ok? Es por eso que aquí sí utilizo puntos y comas. Ahora voy a realizar una operación. ¿Vale? La fórmula para calcular el área de un círculo es pi por radio al cuadrado. Primero necesito multiplicar el radio al cuadrado, elevar el radio al cuadrado y el resultado multiplicarlo por pi. Entonces, rad 2. ¿Quién es rad 2? Para mí rad 2 va a ser una nueva variable en la cual se va a almacenar el valor del radio. Yo al usuario le pido el radio, él me ingresa un 2. Rad al cuadrado va a ser 4, 2 por 2, 4. Entonces aquí va a ir rad por rad. Porque recuerda que en rad se guarda el valor que yo le pedí al usuario, el que él me ingresó. Entonces como yo estoy utilizando una nueva variable, acá arriba tengo que declararla. No puedo utilizar yo una variable constante sin antes haberla creado. ¿Ok? Conforme yo vaya creando variables constantes, las voy agregando acá arriba sin ningún problema. Ahora, de la fórmula ya tengo esa parte, miren, radio al cuadrado. Lo que me hace falta, multiplicarlo por el valor de pi, o sea, por 3.1416. Yo necesito una nueva variable que se llame área, y la cual va a efectuar la operación de rad al cuadrado por el valor de pi. Porque recuerda que en pi se almacena esta cantidad. Si se fijan, es un procedimiento paso a paso. Entonces, como yo utilizo una nueva variable, también tengo que declararla acá arriba. ¿Ok? ¿Y qué me hace falta imprimir? Pues el resultado. ¿Dónde se almacena el resultado? En área. Y eso sería todo. Así se resuelve el círculo de el área de un círculo. ¿Sabe? Aunque vamos a hacer un cuarto y último ejemplo de pseudocódigo.
ese me pide calcular el promedio de dos materias. Entonces necesito saber las calificaciones de esas dos materias. ¿Vale? ¿Qué calificaciones? No lo sé. Supongamos que yo tengo una calculadora que me permite a mí calcular esto. Entonces le voy a decir al usuario, muy bien, dame las calificaciones de cada materia. Esas yo las recibo, las proceso y te convierto el resultado en el promedio. Necesito que el usuario me ingrese esas dos materias, las calificaciones de las dos materias. Por lo tanto voy a leer materias. Lo voy a poner así, M1, y M2. En M1, ¿qué se va a guardar? La primera materia. Si me ingresó un 10, lo voy a almacenar en M1. Si después me ingresa un 5, lo almaceno en M2. El objetivo de un tipo de datos, de una unidad de almacenamiento más bien, es eso. Los datos que me ingrese el usuario, almacenarlos, guardarlos permanente, temporal en el programa, para después usarlos y procesarlos. ¿Vale? Entonces, la primera calificación se guarda en M1, la segunda calificación se guarda en M2. Ya tengo las calificaciones en las variables. Ahora lo que necesito es realizar las operaciones. Recordemos que para sacar el promedio de 2, 3, 4, 5 materias, lo que necesito es sumar las calificaciones y el resultado final dividirlo entre el total de calificaciones. En ese caso nada más son dos materias, calificaciones de dos materias. Entonces nada más ocupo sumar esas dos calificaciones y el resultado dividirlo entre dos, porque son dos materias. Entonces, aquí no necesito constantes, son puras variables. El mismo problema me lo va diciendo, ¿sale? Yo voy a utilizar una variable que se llame suma. Suma va a ser igual a M1 más M2. Como yo utilicé suma, ocupo declararla acá arriba. Suma. Recuerden, declarar. Cuando tú vayas a utilizar una nueva variable, hay que regresarme acá arriba y declararla. ¿Sale? No puedo utilizar yo suma sin haberla creado. Entonces, perfecto, ya tengo la suma. Yo ingresé un 10 y un 5, ya tengo la suma que es un 15. Entonces, ¿qué me hace falta ahora? El promedio. Voy a crear una variable que se llame promedio, en la cual se guarde la división. ¿De quién? De la suma de las dos materias entre el total de materias. En ese caso son 2. En suma se guarda, valga la redundancia, el valor de la suma. Voy a utilizar suma sobre 2. Si hubiesen sido 4 materias, suma sobre 4, sobre 5, dependiendo de las materias que sean. ¿Vale? Entonces, como yo utilicé la variable subpromedio, necesito regresarme y también crearla. ¿Para qué utilizo los comas? Para separar una variable de otra. ¿Vale? Entonces, promedio es igual a suma entre 2. Y aquí ya con esto yo ya calculé el promedio. Entonces, por lo tanto, ¿qué voy a imprimir? El promedio es, y aquí ya voy a agregar la variable donde se almacena el resultado, promedio. Ojo, tal y como yo declaré mis variables aquí arriba, las tengo que crear acá abajo. Si se fijan, promedio está escrita con la P mayúscula. Suma también, entonces así como yo las declaro, así las tengo que utilizar siempre. Y todo lo que yo imprima no lleva punto y coma. Ya está. Con eso yo ya tengo lo que es el promedio. Ok. Esta es la manera en cómo se trabajan los diagramas de flujo con los pseudocódigos. Es un poco complejo entenderlos y requiere más práctica, pero igual se los intento explicar en este video. Ahora me voy a brincar a los diagramas de flujo. Es exactamente lo mismo que un pseudocódigo, pero ahora representado con figuras. ¿Vale? En la guía que yo les proporciono viene especificado la función de cada símbolo. ¿Vale? Y ahorita lo voy a explicar tomando en cuenta y en consideración que ustedes ya entienden qué función tiene cada símbolo. Y eso ustedes tuvieron que haber checado la guía. ¿Vale? Entonces hay que analizarlo. Y si no es así, si de lo que yo explico aquí no me entiendes,
Regresar a la guía o a la parte donde viene el apartado donde viene los símbolos de los diagramas de flujo y su definición. ¿Vale? Vamos a lo explico un tantito. Esta figura es un rectángulo, en realidad tendría que ser un óvalo. ¿Vale? Los óvalos me representan las etiquetas de inicio y fin, como aquí, miren. Dan cuenta que estoy colocando esto, en vez de texto, figuras. ¿Vale? El romboide, que viene siendo así como que este rectángulo inclinado, me representa esta parte, una lectura de variables. Es que yo lea algo, lo meto en una figura como esta. ¿Vale? Y cada vez que yo haga una operación, no importa si aritmética, lógica, la que sea, la voy a, bueno, más que nada aritmética. Estoy hablando de suma, resta, multiplicación y división. Voy a utilizar un rectángulo. ¿Ok? Lo que yo utilizo aquí, estas operaciones que yo realicé, pues ahora las voy a meter en un rectángulo. Y último, el mismo símbolo para imprimir, para leer, perdón, se utiliza para imprimir. Nada más que aquí faltaría agregarle las comillas para poder diferenciar de una lectura a una impresión. Si se fijan, este es un ejemplo de un diagrama de flujo. Y aquí está su pseudocódigo, los pasos. ¿Vale? Si se fijan, el programa me dice tomar dos números leídos por el teclado y escribir el resultado. Entonces, nada más en pocas palabras, estoy leyendo dos números y una vez que ya los tengo almacenados en variables, los sumo e imprimo. Miren, leemos el primer número y lo almacenamos en A. Prácticamente algo parecido al que nosotros hacíamos acá, leer y ya después hacer operaciones. Leo el primer número, leo el segundo y lo almaceno en B. Una vez que yo ya tengo A y B, ya los voy a sumar, A más B. El resultado lo voy a almacenar en C. Y por lo tanto voy a imprimir C. Esto es lo mismo que esto. ¿Vale? Entonces, voy a realizar los mismos ejercicios que hicimos anteriormente de pseudocódigo, ahora en diagrama de flujo. Cuestiones de tiempo, tenía pensado hacer los 4, pero voy a borrar estos dos para nada más hacer 2. ¿Vale? Los primeros 2. Que es un poco más tardado. En la misma guía viene un apartado donde se especifican las reglas para diseñar diagramas de flujo. ¿Vale? Te pido por favor que las cheques, las entiendas. Te explico tantito. Los diagramas de flujo son símbolos que tienen que estar conectados a través de una línea con una flecha. La flecha indica el flujo, si voy de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. No pueden haber símbolos sin conectarse. ¿Ok? Tampoco se pueden cruzar líneas. Igual te invito a que cheques ese apartado para que me entiendas un poco mejor. Un diagrama de flujo se puede representar de arriba hacia abajo o de izquierda a derecha. En este caso yo lo voy a hacer de arriba hacia abajo. Para eso voy a utilizar formas aquí en Word. Recuerda que el óvalo representa la etiqueta de inicio y también me representa la etiqueta de fin. ¿Vale? Ahorita voy a dejar pendiente la de fin. Una vez que yo termine el algoritmo, ya agrego el fin. Entonces, ya tengo inicio. ¿Ok? Como también lo tenía aquí. Me pide que realice la conversión de minutos a segundos. Fue el primer ejercicio que hicimos. Prácticamente lo que yo tengo aquí, lo voy a hacer con diagramas de flujo. Voy a copiar este resultado para ponerlo aquí y conforme yo vaya haciendo un paso en diagramas de flujo, voy a ir borrando un paso de aquí. ¿Vale? Tengo mi inicio, entonces ya borro inicio. Necesito leer minutos y el resultado. Para eso necesito insertar un romboide. ¿Dónde está? Está. Es algo como esto. Miren, es algo como esto. ¿Vale? Y antes de continuar, recuerda que los símbolos tienen que estar unidos por flechas. La flecha apunta de dónde hacia dónde voy. En ese caso voy de arriba hacia abajo. De inicio voy a leer. Aquí voy a leer minutos y
voy a leer también resultado. Ok. Está. Tengo esta parte también. Este símbolo me indica a mí leer. ¿Y qué le estoy diciendo? Voy a leer minutos. El resultado final lo voy a almacenar en esta variable que se llama resultado. ¿Sale? Ok, ahora lo que necesito hacer es la operación. Declarar una constante, perdón. Las constantes no se leen, se declaran. Por lo tanto, necesito insertar un rectángulo. El rectángulo es una operación. Y como yo estoy asignándole un valor a un dato, está haciendo una operación que es una igualación. Aquí yo voy a poner segundos igual a 60. En pocas palabras, las variables se declaran con este símbolo, las constantes se declaran con un rectángulo, al igual que una operación. ¿Vale? Control C, Control V. Ahí está. Ya tengo este paso. Ya tengo la cantidad de minutos, ya tengo la cantidad de segundos. Me hace falta realizar la operación. Entonces, voy a hacer lo mismo. Voy a hacer Control V. Aquí estoy agregando mi flecha. Y ahora voy a insertar otro rectángulo. Recuerda que el rectángulo implica una operación. Entonces, como yo ya voy a hacer la operación de segundos por minutos, ya lo voy a meter en un rectángulo. Y aquí voy a poner resultado. Y ya lo tengo creado, ya lo puedo utilizar porque ya lo tengo creado acá arriba, miren. ¿Vale? El resultado va a ser igual a segundos por minutos. Listo. Y ya estoy resolviendo esta parte. Muy bien. Si se fijan, es prácticamente lo mismo el pseudocódigo que un diagrama de flujo. Nada más que en diagramas es visualmente más agradable y entendible porque son símbolos. ¿Vale? ¿Y qué me hace falta? Imprimir. Resultado, que es donde se guarda la operación. Entonces, para imprimir, utilizar esta misma figura. Nada más que para diferenciar cuando estoy imprimiendo de cuando estoy leyendo, utilizo las comillas. Y dentro de ellas coloco el valor que yo quiero, el resultado. Listo. Aquí ya nada más me hace falta. No se olviden de las líneas de flujo, son importantes. Ahí está. Así de sencillo. Inicio, leí minutos. El resultado ahorita no lo utilizo porque lo que necesito acá en el tercer paso. Yo ingresé un 2. Ok. También declaré mi constante, que es 60. ¿Qué constante? Porque segundos siempre van a ser, un minuto siempre tiene 60 segundos. Y va a ser mi referente para hacer la conversión. El resultado va a ser quien almacene la operación de segundos, 60, por la cantidad de minutos. Pongamos que yo ingresé un 2 en minutos, entonces 60 por 2, 120. Ese valor se guarda aquí y es el que necesito imprimir. Así de sencillo. ¿Vale? Entonces, este segundo ejercicio lo voy a omitir, porque prácticamente es lo mismo. Nada más es cuestión de entender bien un poco lo que es el pseudocódigo para poder entender los diagramas de flujo. Van de la mano. Mi recomendación para antes de que realicen un diagrama de flujo es que primero diseñe su pseudocódigo. ¿Vale? Esto es algo de programación, bueno, no programación, es más que nada representación de algoritmos. Ya de aquí se brinca la programación y eso es hacer todo esto en códigos de computadora. ¿Okay? Entonces eso ya es un poco más complejo. Ahorita mi intención era que asimilaran un poco cómo funcionan las cosas analógicas e inclusive digitales.
¿vale? Un teléfono, una calculadora, una computadora, cosas que a diario utilizamos, el carro, es decir, el mismo carro eléctrico, partes del carro que funcionan a través de algoritmos y que nosotros no nos damos cuenta. Eso es la importancia de los algoritmos en nuestra vida cotidiana.